¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a DNA Factory. Gracias. El día de hoy les quiero dar esta entrevista, o nos va a dar esta entrevista el doctor Salvador Gallegos, que es ginecólogo y obstetra de aquí de Saltillo, y me gustaría que él nos compartiera algo de su experiencia, cómo ha llegado a estos 30 años de profesión, y que nos comparta todo el gremio médico qué es lo que ha hecho usted para llegar a donde está. Sí, yo soy originario de Concepción del Oro, Zacatecas, está a 120 kilómetros más o menos de aquí de Saltillo. Me vine a estudiar aquí a la prepa, aquí al Ateneo Fuente, y de aquí me fui a Monterrey, Nuevo León, y ahí hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León la carrera de medicina, de médico general. Y luego en la Clínica 23 del Seguro Social hice ginecología y obstetricia. Regresé aquí a Saltillo básicamente porque en Monterrey no tenía yo dinero para un consultorio, estaba demasiado caro. En aquel entonces costaba 800 pesos el alquiler de un consultorio y en Saltillo costaba 400 pesos. Entonces me vine para acá y aquí lo primero que hice cuando llegué aquí fue entrar de eventual, le decíamos 08 ahí en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y inmediatamente me puse a buscar un consultorio. Lo normal en muchas personas es, bueno, ya salí del instituto, ahora voy a buscar trabajo en el instituto, y muchas veces se queda en el instituto, ¿no? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué decía que no quería en esos entonces que pasara, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Saltillo, el hospital, la Clínica 1 del Seguro Social estaba en condiciones muy malas, o sea, y muchas deficiencias. Ahorita me imagino que ha de haber más todavía, pero en aquel entonces había muchas deficiencias. Entonces yo decía, yo quiero tener un lugar donde yo pueda desarrollarme con mucho gusto, o sea, con mucha pasión y con todo lo que me gustaba hacer, pero en un lugar mejor. Y yo dije, pues tiene que ser en un consultorio particular, o sea, y el seguro obviamente me cubría mis necesidades prioritarias, como es el pagar el alquiler de una casa, la comida, pero yo con las miras de hacer un consultorio, porque el consultorio iba a salir para una casa o dos o tres. Y una vez que ya me establecí en un consultorio, que no fue sencillo, o sea, duré, sin exagerar, 5 años para que me empezara a ir más o menos. Los primeros 4 años más o menos me la pasé agarrando parte del sueldo del Seguro Social para invertirlo en el consultorio, o sea, en el alquiler del consultorio, los muebles, todo lo demás, la secretaria. ¿Y estuvo usted solo o estuvo en algún...? El doctor Juan Rivas, que es otro ginecobstetra, yo lo invité y le dije, oye, vamos a poner un consultorio. Y me dijo, sí, ya lo busqué y hicimos nuestro consultorio, lo dividimos con una tabla de triple y entonces ahí estábamos los dos y compartíamos un cubículo que hicimos ahí para el ultrasonido, que estaba muy rudimentario, pero ahí lo compartíamos entre los dos. Ya entonces yo tenía la idea de hacer una clínica, o sea, ¿por qué la idea de hacer una clínica? Porque yo veía que había gente que no tenía dinero para atenderse en La Concha, que era el hospital que estaba en aquel entonces, todavía no llegaba el Muguerza. Entonces, no tenían para atenderse en La Concha, pero no querían atenderse en el Seguro Social. Y entonces dije, debe haber este mercado que está en medio de los dos, no está atendido por nadie. Entonces, sería bueno tener una clínica que no sea tan cara como La Concha y que no sea, obviamente, que cobre algo intermedio y para pacientes que no tienen para ir ahí. ¿Cuál era la necesidad de fondo o cuáles eran sus miedos en un inicio que decías que yo no me quiero ver así o yo quiero parecerme o yo quiero hacer? ¿Qué era lo que lo motivaba? Tenemos el ego y el ser, o sea, algo sublime que no es el ego. El ego es parte importante de nuestra personalidad porque es el que nos identifica. Con el ego usted tiene un nombre, sabemos que es mujer, que es esposa, que tiene hijos, que es mexicana. Todo eso es parte de ese ego que construimos y es bueno, eso es para identificarnos. Pero ese ego también nos obliga a veces a tener un espíritu de competencia y querer estar más arriba, o sea, eso es parte de lo normal. Yo soy de Concepción de los Zacatecas, como había mencionado ahorita. Éramos 15 de familia y mi papá era ayudante de albañil, mi mamá de ama de casa. O sea, vivimos en una situación realmente muy precaria. Y cuando uno vive esa situación,
tienes la necesidad de llegar a hacer algo, entonces, como sea. Entonces, la idea era esa, precisamente porque yo decía, yo no quiero verme trabajando en el Seguro Social mucho tiempo, y entonces empecé a invitar más personas para hacer lo de la clínica. Y todos me dijeron algo muy simple, me dijeron, ¿tienes dinero? No. ¿Cómo no tienes dinero? ¿Estás loco? O sea, ¿cómo puedes hacer algo sin dinero? O sea, eso no puede ser. Digo, no, pero tengo muchas ganas. Y te dijeron, no, eso no es suficiente, tienes que tener dinero. Pero me di cuenta que cuando tú estás en una situación que realmente sientes que eso es lo que tú debes de hacer, las cosas se van a dar como sea, porque te nace la creatividad para poder lograr lo que tú quieres. Y entonces yo invité a un laboratorio a formar parte y les dije, mira, con 150,000 pesos que tú me des, yo te voy a dar un espacio aquí, no te vamos a cobrar, todo lo que se genere de la clínica va a ser para ti. Y me dio los 150,000 pesos. Con eso hice una parte de la construcción, y luego un patólogo que también le dije, oye, mira, y todo lo que sale de aquí va a ser para ti, con esos 150,000 pesos, me dio otros 150,000 pesos y otra vez para arriba. De inversión. Sí. Entonces, con ese dinero que ellos me dieron, yo hice casi toda la obra negra de la clínica. Y nos aferramos a lo que nosotros estábamos soñando. La fe es algo muy importante. La fe es creer en lo que no es tangible. O sea, no tengo dinero, pero tengo fe en que yo quiero esto. Y a toparnos con muchos problemas de muchos tipos. Si quiero, ahorita hablamos un poquito de eso, porque como yo vi la clínica del doctor, ya les voy a explicar cómo fue creciendo. Yo llego aquí hace 15 años y llego con mi marido, y el doctor amablemente le abre una puerta de consultorio aquí en la clínica, y yo me acuerdo que la clínica era un espacio, pero como que había algo en medio y luego habían más consultorios. Ahora lo que nos encontramos es una clínica completa con varios pisos arriba, pero cuéntame un poquito antes de todo eso, ¿qué paradigmas tuvo que vencer? El médico trae muchas cosas adentro, ¿no? Muy arraigadas, que a veces te detienen o te ciegan y no te hacen ir para adelante. ¿Usted se topó con algún paradigma? Sí, una de las cosas que nos meten de manera inconsciente, la familia, la religión, la sociedad, es de que nos hacen de manera inconsciente e involuntaria, no lo hacen con mala intención, sino de que aquella persona que tiene dinero no es algo bueno. O sea, como que la pobreza fuera una virtud. Y entonces, inclusive hay gente que te dice, mira, yo prefiero ser pobre pero sano. Como si los pobres no se enfermaran. La gente que no tiene dinero es porque no quiere el dinero. Y hay gente que me dicen, por ejemplo, oye, es como no voy a decir, si yo quiero el dinero, le digo, no, mira, te puedo demostrar que no quieres el dinero, porque en el momento que lo tienes, estás buscando cómo darle en la torre. O sea, voy a comprar unos zapatos. Oye, pero ya tienes zapatos. No, pues otros. Voy a comprar ropa, voy a comprar esto. Cosas que ya tienes, que no son necesarias, tienes la necesidad de darle la torre al dinero. Cuando tú tienes ese hábito, que yo hice muy tempranamente, afortunadamente, el ahorro. El ahorro es importantísimo. Yo entregaba pan en un canasto y ahorraba, me daban $1 por entregar los 2 canastos de pan. Y yo lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba. Y me dicen, ¿para qué lo quieres ahorrado si de cualquier forma pues no te sirve nada? ¿De cuenta que no tienes nada? Y lo tienes. No, porque yo sé que en la primera oportunidad que yo tenga de hacer algo que lo haga multiplicarse, crecer, lo voy a hacer. Y es lo mismo que he hecho en toda mi vida, o sea, tener dinero para en el momento que sale la oportunidad, tú estás preparado para esa oportunidad. Y es cuestión de prioridades, o sea, cuando tú tienes ese sentimiento de la prosperidad, haces una serie de prioridades. Entonces, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, para la mayoría de la gente lo prioritario era una casa. Un carro. Sin embargo, para mí lo prioritario era un consultorio. Sí, sí. Ahora que lo analizo en retrospectiva, me doy cuenta de que se puede influir en ese aspecto, decirle, mira, hay que cambiar prioridades. Nosotros tenemos 2 tipos de inteligencia, la emocional y la intelectual. La intelectual es muy buena, porque aunque esa se hereda, o sea, te la heredan, pero la inteligencia emocional es lo que hace que tú seas próspero o no, y esa se hace.
Entonces, cuando no lo tienes de manera natural, pues hay que hacerla. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues simplemente sabiendo dominar tus emociones. Por ejemplo, ¿me gustaría irme a un viaje a Cancún? Claro que sí, pero no lo voy a hacer porque yo necesito primero meterle dinero al consultorio. Oye, me gustaría tener, en vez de un bocho, me gustaría tener un Jaguar o un Mercedes o lo que sea. No, pues sí me gustaría tener eso, definitivamente, sí me emociona tenerlo, pero no es mi prioridad. Tengo que vencer esas emociones para tener dinero y comprar un terreno por una clínica, por ejemplo. Quiero primero Y también esto. mucho tiene que ver la familia, ¿no? Porque si no hay apoyo también, ¿cómo vivió esa Sí, parte? cuando mis hijos tenían la oportunidad de platicar con sus compañeros, ellos decían que habían ido de viaje a Cancún o a otra parte de la República o el extranjero inclusive, y ellos no. O sea, ellos no tenían eso para presumir porque no era prioridad. El éxito no es otra cosa más que lograr lo que tú deseas hacer. O sea, no importa lo que sea, no importa lo que sea, y ni siquiera tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con las cosas que te apasionan y que te gustaría hacer y que las logras. Cuénteme un poquito ya entrando a la cuestión de la clínica. Mi percepción esta que le cuento de que llego y veo una clínica y alrededor como una casa y luego otros consultorios, ¿sí era eso? Sí, bueno, aquí empezamos primero con una parte de la clínica que era nada más 2 consultorios, Ajá. exclusivamente 2 consultorios, el quirófano y una sala de partos, y teníamos 4 habitaciones, nada más eso era. No había otra cosa más que eso. Y luego ya empezamos a crecer y lo que hicimos nosotros es, en vez de repartirnos la poca utilidad que teníamos, le íbamos invirtiendo. Tú tienes un negocio y lo que tienes que hacer es invertirle, invertir y hacer que crezca, que crezca, que crezca, que crezca, que crezca. Porque es parte de lo que te apasiona, porque no lo estás haciendo ni siquiera por sacar un beneficio económico, sino que estás haciendo porque tú tienes el sueño de lograr algo y dices aquí, güey, y lo voy metiendo, y lo voy metiendo, y lo voy metiendo. Este último piso que hicimos aquí, precisamente mis socios no querían el piso. Dijeron, no, ya está bien así. No, digo, no, es que se trataba de meterle dinero y no querían. Entonces lo que hice fue, pedí un préstamo a un banco y me puse de aval y lo hice en contra de ellos. Entonces ya cuando terminamos, entonces ya vi, eso estuvo bien, pues sí, estuvo bien. Pero yo creo que es parte de ese sueño que quieres alcanzar y que en un momento dado se te metió a la cabeza y quieres lograr a como dé lugar. Y ese tipo de apasionamiento es bueno. Y en este camino que usted cuenta, hablando un poquito sobre todo lo que ha emprendido, si usted me quisiera comentar qué problemas o qué zonas de oportunidad que ahora le dicen, vio, por ejemplo, en el ámbito de la administración, con qué se fue topando en el camino, Me ¿no? topé Ahorita me dice, con... tenía yo un socio desde ahí, Sí, ponerte de acuerdo entre qué vamos a hacer y cuándo lo sí. vamos a hacer, cuéntenos. Bueno, mi primer socio fue el doctor Rivas, Juan Rivas Nájera. ¿Con Entonces, papelito o nada más de palabra? de palabra. Y entonces hicimos eso. Entonces yo le dije, mira, es que necesitamos, como somos ginecobstetras, necesitamos un pediatra y un anestesiólogo. Entonces, qué mejor que entre un pediatra y un anestesiólogo como socios, con menos cantidad, pero entraron. Y entonces ya tenemos el equipo completo con el que trabajamos, ¿verdad? Nos topamos con muchas cosas, nos topamos con personas que nos robaron en cuestión de lo que es la administración. ¿Y qué hizo para solucionar eso? ¿Cómo? Bueno, ya estaban con el problema y ¿qué hicieron? Cambié de administrador y entonces me conseguí otro administrador que aparentemente todo iba bien y sucedió otra vez lo mismo. Entonces yo dije, no es el administrador, Algo estoy soy haciendo yo. que no. Tiene mucho que ver la habilidad, que lo entendí después y que tuve que contratar a alguien que supiera de recursos humanos para poder encontrar el perfil adecuado de lo que necesitaba. Y entonces ya conseguí a un administrador que es honesto, que le echa muchas ganas, que tenía una visión, y eso no lo aprendes así de la primera de cambio, tienes que toparte con muchas cosas. Entonces yo aprendí a tener que ser muy selectivo con el personal. Y una de las cosas que le digo a las personas que se dedican a reclutar trabajadores, yo les digo, mira, no me interesa si tiene buenas calificaciones o no, me interesa su actitud. Si tiene buena actitud, con eso es suficiente, porque eso es clave para poder hacer las cosas bien.
Ok, ahorita dice el reclutamiento de personal, hablando un poquito sobre recursos humanos. Tiene me imagino que ahorita pues ya tiene Sí, un departamento formado de eso. sí. Al inicio, ¿cómo fue? Pues ya me dice, me robaron 2 veces, 3 veces y tuve que buscar la ayuda de... ¿Fue externo al principio? ¿Fue interno desde un principio? ¿Qué hizo en el parte de recursos humanos? Una vez que contraté al administrador, él se encargó de empezar a reclutar gente, pero él es un licenciado en administración de empresas, ya tenía la visión de qué es lo que quería y todo eso. Y nos pegamos ahí para poder ir aprendiéndole cosas también a él, que me ha enseñado mucho. Y empezamos a crecer y ya después contratamos una persona que se dedica ahorita a lo que es recursos humanos, que obviamente estamos con gente preparada y que tienen una habilidad muy buena para detectar la persona que dice, esta sí nos conviene, esta no nos conviene. Sí, es lo que les comento muchas veces en los videos que hacemos, lo que acaba de decir usted, no cambié yo, algo está Sí, pasando, porque realmente somos médicos y pues no vemos una cosa o vemos la otra, así ¿no? es. En este caso tuvo la inteligencia para saber, no es que esto está mal, esto está por algún lado. Sí, y es que es algo muy difícil, ¿eh? Porque ese ego que tenemos, que les decía hace rato, a veces está inflado cuando acabamos de salir de la facultad y no nos permite cuestionarnos ni culparnos de las cosas porque cuesta Todos lo mucho. sabemos, Sí, sí. entonces tienes que darte cuenta de que no soy todólogo y tengo que auxiliarme de gente y si me equivoco y tengo que aprender de los errores precisamente para corregirlos, aceptarlos primero y luego para poderlos cambiar. Si no los acepto no voy a poder cambiar. Así es. Y hablando un poco de las cosas legales, ¿cómo se ampara usted? ¿Ha tenido algún problema legal? ¿O qué es lo que recomienda usted en el caso de los médicos? ¿Cómo lo hizo usted en esa parte? Problemas legales sí he tenido bastante, sobre todo con los trabajadores. O sea, los trabajadores tienen un sentimiento, la mayor parte, de que tener un patrón es un patrón explotador y es una percepción muy común eso, o sea, completamente errónea, pero es común. Entonces, las personas cuando en un momento dado se salen de trabajar, todos van a hacer la mayoría de ellos van a hacer una denuncia, que tienes que aprender cómo manejar eso y verlo todo de una manera muy objetiva y decir, no, bueno, me conviene pagar esto y pagar esto otro, pagar esto, y no ponerte en tanto conflicto. Cuando tuvo que organizar la empresa en la cuestión de, pues hay que hacer un papeleo para las clínicas, hay que tener cierta normatividad, ¿cómo le hizo? ¿Contrata un despacho para hacerlo? ¿Se avienta a hacerlo usted solo? La clave de una clínica que le vaya bien es el administrador, es clave él. Entonces el administrador empezó a hacer él políticas de normas internas, de establecer protocolos, de todo que estuviera escrito para que en un momento dado cuando un trabajador tú lo tienes ahí sepa qué es lo que son sus obligaciones y sus derechos y dárselos a conocer, que esté consciente de eso y los firme para cuando tú haces una sanción dices, mira, aquí estaba escrito y no hay sorpresas de nada, ¿verdad? Okay. En la cuestión tecnología, ¿cómo le fue? Que tiene un sistema integrado, siguen haciendo las historias clínicas a mano, ¿cómo se ha organizado en ese aspecto? Ahorita tenemos, todavía las hacemos a mano porque estamos ahorita consiguiendo precisamente una empresa que nos proporcione un sistema ya automatizado y estamos en eso porque hay muchas ventajas al respecto. Sí se invierte dinero definitivamente, ahorita sí está caro ese sistema, pero estamos pensando en eso precisamente porque nosotros queremos certificar la clínica y en el proceso de certificación hay muchos detalles que tenemos que hacer. Y hablando en un ejemplo, doctor, si yo viniera a usted como recién llegada a la ciudad y viera la clínica y digo, bueno, ¿y cómo le hizo? ¿Cuál sería un primer, una primera recomendación que usted me haría o que les haría aquí a los doctores que están interesados? ¿En qué se tiene que fijar uno cuando abre un consultorio por primera vez, hablando desde el doctor Gallegos? Sí, lo primero que creo que debe ser es primero una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? O sea, ¿qué es lo que quiero y qué estoy dispuesto a hacer?
Eh, eso es importante responderlo porque, por ejemplo, para mí fue, ¿cuál es mi éxito? O sea, para mí, ¿qué sería un éxito? Porque el éxito es diferente para cada persona, pero para mí, ¿qué sería un éxito? Bueno, yo decía, para mí un éxito sería tener un consultorio donde tenga 8 pacientes diarios. Para mí el número 8 era lo que yo quería, 8 pacientes diarios que me paguen lo suficiente como para vivir cómodo y que no falte ninguna necesidad en mi casa y que me dé para ahorrar. Y equipar ese consultorio con algo que no tengan los demás. Y eso para mí era algo importante. Después yo dije, ¿quién tiene colposcopio en Saltillo? No, pues nadie. Pues yo voy a comprar un colposcopio. ¿Sabía algo de colposcopía? Nada. Pero yo lo que hice fue, yo compro mi colposcopio, compro mi libro para empezar a leer, no cobro las colposcopías, o sea, porque no podía cobrar algo que sería falta de ética que yo cobre algo que no sé. Entonces yo lo que voy a hacer es aprender, a ver cuellos, a ver cervix, cuáles eran, qué les veía ahí de diferente, y a leer, y a leer. Y luego después me dije, ¿quién tiene ultrasonido en Saltillo? Pues nadie, no había nadie que tuviera ultrasonido. Yo quiero tener un ultrasonido. ¿Sabes algo de ultrasonido? Nada, porque en ese entonces no nos entrenaban con el ultrasonido. Tenía que ser como pues, lo que yo vea. ¿Y vas a cobrar el ultrasonido? No, vas adentro de la consulta porque ¿cómo voy a cobrar algo que no sé? Entonces empecé a hacer ultrasonido incluido en la consulta, y entonces empecé a ir a cursos a Miami y luego a España, y luego empecé a hacer a estudiar más sobre la colposcopía y luego ya sobre el ultrasonido. Y entonces dije, ¿quién tiene ultrasonido de tercera dimensión en Saltillo? Nadie, yo mero. Y cuando compré el primer ultrasonido de tercera dimensión, el que se lo compré, le dije, oye, es que era un ultrasonido de tercera dimensión. Me dijo, pero si ustedes saben, no, me lo trajo y no le entendía nada, no sabía ni cómo. Y le dije, oye, este no jala. Dijo, no, sí jala, doctor, lo que pasa es que no sabe nada de eso. Y entonces tuve que empezar a aprenderle y irme a preparar también, y luego de cuarta dimensión y así. Siempre fuimos pioneros en ese tipo de cosas, pero precisamente porque tú ves la oportunidad de mercado. Tú dices, ¿quién tiene aquí? No tiene, yo mero. ¿Y quién atiende partos en agua en Saltillo? Nadie, yo mero. ¿Sabes eso? No, pero tengo que prepararme para eso. Claro. Pero eso es lo que tienes que tener para la visión de decir, ¿qué es lo que quiero? No, pues yo quiero dedicarme a la medicina privada exclusivamente, tienes que tengo los pasos que tengo que hacer. Ahorita dijo algo muy importante, los primeros años, ¿no? Sí. Yo platicaba con un médico joven, digo, bueno, y me llama la atención que has cambiado muchas maneras de hacer tu consulta. Has estado en empresa y acá y allá. No, y le digo, ¿cómo cuánto tiempo le darías tú a un consultorio tuyo? No, pues como unos 6 meses, y si no jala, pues ya me regreso al negocio. No, le digo, es una cosa larga. No, eso va para largo, y lo más importante es, la clave está, no tanto en la publicidad ni cosas así, la clave está en el paciente. Cuando tú eres honesto con el paciente, le dices lo que realmente tiene, y cuando no lo tiene, decirle no lo tienes. O referirlo a alguien que lo haga mejor. Ese tipo de cosas te va a redituar mucho, porque te puedes equivocar en muchas cosas, el paciente te lo va a perdonar, pero lo que no te va a perdonar es cuando te pierdes la confianza. Perdiendo la confianza, ya perdiste todo, ya no hay nada que hacer, ni técnicas, ni nada que tú aprendas que logres tú tener ese paciente. Y una vez que pierdes la confianza de un paciente, no pierdes la confianza de un paciente, sino que ese te iba a referir otros 10 o 15 y ya no te los va a referir. Y viceversa también. Sí. Entonces, por eso es importante que seas muy honesto con tus diagnósticos. Por ejemplo, yo trataba de que mi paciente no saliera del consultorio sin un diagnóstico. Y si no, por eso compré el colposcopio y el eco de tercera dimensión y todo lo demás. Y tenía un microscopio para hacer ahí diagnósticos citológicos y todo eso. Y si ves que aún así no es suficiente, entonces ahora sí refieres con alguien, pero que no ande batallando yendo a otro lado a buscar la solución, cuando tú en una consulta puedes dar de todo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me decían, ¿cuánto va a cobrar? Por ejemplo, este último eco me costó 1.800.000 hace mucho tiempo. Y me decían, ¿cuánto le vas a cobrar a la paciente por el ultrasonido? Nada. Oye, luego estás loco, ¿y cómo se recupera la inversión? No, eso se va a recuperar con el volumen de la gente que va a venir.
va a venir gente, va a venir gente. Cuando yo estaba en el Seguro Social y yo ya tenía mi consultorio y el ultrasonido, le decían, necesita un ultrasonido. Ok, ¿cuándo se lo van a hacer? En 3 meses. No, digo, yo les decía, vaya a mi consultorio, no le voy a cobrar ni un 5, porque no sería ético que yo le cobrara mandándola yo mismo a mi consultorio. No le voy a cobrar un 5. Y me decían, oye, pues no estás mal, ¿por qué le estás...? Ah, porque yo sé que esa señora va a saber dónde estoy y ella va a regresar después conmigo sola o me va a mandar a alguien, porque yo la atendí ahí y no le cobré ni un 5. Pero ese tipo de cosas tienes que estarlas ideando y cómo hacer porque es una publicidad de mano en mano, de boca en boca más bien, y que pues no te cuesta tanto, o sea, pero tienes que estar dispuesto a ese tipo de cosas. Y hablando un poco de marketing, ¿qué ha hecho en los últimos años que las redes están muy fuertes y todo? ¿Qué hace usted? Bueno, antes de que las redes lo que hacíamos era la televisión. En la televisión yo iba y hacía comerciales, entrevistas de 5 minutos, donde yo no mencionaba para nada la clínica. Para nada. De cuenta, yo decía, no, aquí voy a hablar del cáncer cervicuterino, y hablaba acerca de... Y me decían, bueno, ¿dónde está, doctor? En tal parte, en tal parte, en tal parte. Y mis teléfonos son estos. Pero nada de publicitar la clínica en NASA, de publicidad orgánica que le llaman ahora. Y ya después que vinieron las redes, pues nos brincamos a las redes porque nos dio mejor resultado y más barato, mucho más barato. Sí, mi hija se está haciendo cargo de las redes sociales y es buena para eso. Y sí, ahora ella atiende las redes sociales y siempre con el objetivo de darle un plus a los pacientes, porque es la intención, o sea, que ganen ellos. En una empresa donde tienen la filosofía de ganar, es bueno, le va a ir bien. En una empresa donde nada más uno solo gana de lo que compone todo ese sistema, no es bueno, siempre va a estar peor eso. Entonces, aquí la idea es que gane el paciente, que ganemos nosotros, que ganen nuestros trabajadores, que gane todo el mundo. ¿Qué le falta al doctor Gallegos por hacer en la vida? Yo creo que he hecho de todo, he hecho hasta cine. Sí. Películas, a ver, cuéntanos un poquito. Una película, sí, hice una película que se llama Beautiful Prison, con Ernesto D'Alessio, y trajimos un equipo de Estados Unidos para filmar eso. Y lo hice básicamente porque un día vino un director de cine mexicano que hizo el mariachi, no me acuerdo cómo se llama, Robert Rodríguez. Y me dijo, mi amigo me dijo, Juan Ríos, me dijo, oye, tengo una paciente que es familiar de Robert Rodríguez. Dije, hacer una película, cualquiera lo puede hacer. Y yo un día voy a hacer una película. Y me quedé con esa idea de que un día voy a hacer una película. Y un día dije, sí, voy a hacer la película. Y me trajeron un guión que me gustó y dije, ese mero. ¿Y qué vas a hacer? Pues traigo a la gente que sepan eso. Y me traje gente de Estados Unidos y actores de Estados Unidos. A Ernesto D'Alessio, y hicimos la película. Y no nos fue bien económicamente, porque no le sabíamos mucho a ese negocio. Pero es algo de lo que yo digo, nos vamos a morir. O sea, eso es algo que tenemos todos seguros. Entonces, ¿por qué no hacer lo que te apasiona? O sea, ¿por qué no de hacer y decir, a lo mejor hice esto, no salió bien, qué bueno, pero lo hice? Y no me quedé con la idea de que lo hubiera hecho y que hubiera hecho, no. Yo creo que he hecho todo lo que me he querido hacer. Me siento muy contento. Ahorita me gusta mucho dedicarme a la música. Toco el piano y la guitarra y el bajo, y he hecho canciones, también he compuesto canciones, he hecho muchas cosas. O sea, realmente no tengo nada ahorita que diga yo me quedé con ganas de hacer eso, no. Yo creo que eso es algo bueno, me siento satisfecho con eso, y también me siento satisfecho de compartir las cosas que me han dado resultado y que en un momento dado a alguien le puede facilitar la vida. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, y bueno, pues el doctor Salvador Gallegos aquí con nosotros, y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por invitarme.